Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches, Buenas Lick. noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, José Alfredo. Buenas noches, Lick. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a ver los organismos paralelos a la genuina organización profesional. Entonces vamos a comenzar a hablar del solidarismo. Su origen precisamente lo tiene en Costa Rica. Ahí nace el solidarismo. Precisamente es un abogado quien presenta esta iniciativa. Lo vamos a ver desde 3 periodos que se da. Y vamos a ver en Guatemala 2 periodos. Luego vamos a hacer un concepto, una clasificación, los principios, elementos, características, empresas del solidarismo y el dumping social contra el sindicalismo. Eso primeramente va a ser lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Su origen, Costa Rica. Lo vamos a ver desde 2 periodos. En la etapa de la gestación, 1947-1960. Vamos a ver las siguientes etapas. El segundo periodo, que es la etapa del estancamiento de 1960 al 70. Y por último vamos a ver la tercera, que es la reconstrucción y consolidación. En la primera, bueno, vamos a ver por qué nace. Bueno, miren qué interesante. Estas asociaciones solidaristas nacen en Costa Rica. O sea, de hecho, vamos a ver cómo Costa Rica pide la participación del gobierno de los Estados Unidos. Tratan de llegar al propio presidente de los Estados Unidos para tener ese apoyo de las acciones solidaristas. En Costa Rica, el abogado Alberto Martín Chavarría crea un proyecto que es un proyecto exactamente donde él busca y dice, vamos a crear un movimiento que le vamos a denominar movimiento solidarista. Y para eso, pues él lo que va a tomar en cuenta va a ser lo siguiente. Costa Rica, como lo que estaba sucediendo en Guatemala en 1948 y en otros países del mundo, pues entonces tomó la idea de crear este proyecto. Dice que este proyecto, para crearlo, para poderlo difundir, él acude y crea a través de las cámaras empresariales la Oficina de Coordinación Económica, en la cual invitó, en su primer evento, invita a patronos y trabajadores. Precisamente, ¿por qué los invita? Porque él cree que mediante un sistema solidario entre patrono y trabajador pueden atacar los problemas sociales y económicos producto de la crisis del país en la década de los años 40. Él considera que para liberar a Costa Rica de la pobreza era necesario tener la capacidad de trabajo y de producción del pueblo. Indicó que para que haya justicia social, o sea, la justicia social
requiere prosperidad económica, pero no únicamente para un sector, sino para todos los sectores, especialmente para los sectores de patronos y trabajadores. Entonces, él está exactamente buscando una alternativa para la crisis que conoce Costa Rica en 1940, en los años 40, y este proyecto lo inició en el 47. Con esta oficina, él trata de impulsar su proyecto. O sea, nace prácticamente de la iniciativa privada, nace el sector empresarial de Costa Rica, las cámaras empresariales, y en la primera invitación pública, el licenciado Martín también invita a la Confederación Costarricense de Trabajadores. Claro, ellos condicionan su participación en el sentido que deben de garantizarse y respetar los derechos básicos adquiridos por la clase trabajadora. Esta confederación pues está integrada por sindicatos y federaciones. Lo interesante es de que pues al final no, si bien la finalidad de Martín era buscar esa justicia social, atacar la pobreza en Costa Rica, los problemas sociales que tenía Costa Rica. Por supuesto, ya después de creada va cambiando este tipo de objetivos del movimiento solidarista en Costa Rica. Dice aquí, el proyecto de la Oficina de Coordinación Económica es un proyecto que busca nuevas formas de organizar a los trabajadores. Acuérdense que ya la oficina pues estaba manejada por el IC y el licenciado del abogado, y él tenía precisamente a cargo el proyecto del movimiento solidarista. Entonces, ¿qué es lo que trata? Organizar a la clase trabajadora y al sector productivo con el propósito de buscar eficiencia y cooperación que dieran como resultado la riqueza. Él dice, bueno, señores, la verdad es que si tratamos de unir a patronos y trabajadores y hacerles ver que solo a través del trabajo y la productividad Costa Rica puede tener riqueza, pues eso cambiaría la historia de nuestro país. Ya posteriormente en los postulados van a ver que ustedes dicen, señores, a través de las acciones solidaristas, nosotros en Costa Rica, en Guatemala no lo permite la ley, pero en Costa Rica podemos crear empresas. Hay una legislación especial, una legislación que los favorece más a ellos que los sindicatos. Tienen derecho al lucro, tienen derecho a crear empresas, las acciones solidaristas en Costa Rica. Pero bueno, ¿cuál era la filosofía realmente? La filosofía económica es la solidaridad. O sea, lo que él busca es decir, bueno, señores, solo a través de la solidaridad podemos crecer económicamente. Yo no quiero que aquí existan sindicatos o que los sindicatos tomen su auge, porque entonces no se va a poder. En la filosofía que él tiene dice, no solo la filosofía de la solidaridad, sino también condena la lucha de clases. Para él dice, ya basta la lucha de clases entre trabajadores y patronos. ¿Por qué el derecho a huelga? ¿Por qué el derecho a provocar medidas de hecho? ¿Por qué la violencia? Si cuando lo que podemos hacer es unirnos para que produzcan, para crear nuevas empresas, para que el patrono entienda que se va a hacer va a tener la libertad de empresa, va a tener el derecho a la propiedad privada, va a aplicar principios sociales de la Iglesia Católica, como es la parte social, la parte de ayudar a la clase trabajadora. No reñimos contra ustedes, pero sí queremos que participen en este movimiento solidario. A la clase trabajadora le dicen, señores de la clase trabajadora, ustedes van a participar en un proyecto donde lo que va a suceder es que el patrono va a hacer una donación económica, un aporte económico. Ustedes van a hacer ese mismo aporte económico. Eso va a constituir un patrimonio de una entidad solidarista y ahí pueden generar varios proyectos. Van a leer, en este documento no está, pero en el que yo les voy a enviar, van a ver que hacen un convenio con el Banco Central de Costa Rica, sacan títulos precisamente a colocarlo dentro del sistema empresarial. O sea, llegó a tener tanto auge de que ya posteriormente el derecho a aperturar nuevas empresas, empresas periféricas, empresas, ¿qué les dijera yo? Pensemos en Cementos Progreso, por ejemplo, que es una empresa. En Cementos Progreso en Guatemala tienen entidad solidarista y, por ejemplo, ellos se ponen de acuerdo para hacer tengamos una empresa
Entonces, vean, esta sociedad solidarista, que hay un aporte, una donación del patrono y hay capital también de los trabajadores, y este patrono, que aquí él es sus ingresos propios, su economía propia, bien, en esta ya participó donando. Entonces dicen, señores, vamos a crear una nueva empresa. Y, por ejemplo, hay algún servicio que el Movimiento del Progreso necesita y que ya no se lo vamos a contratar a otra empresa, que nos lo dé esta empresa. Que nos lo dé esta empresa y ahí vamos a generar ganancias nosotros para la empresa solidarista, y eso va a contribuir a que el trabajador tenga ganancia, tenga dividendos, tenga beneficio económico, porque él ya pertenece a una empresa que va a generar ganancia. Entonces dice, la filosofía. Bueno, este proyecto de la oficina busca nuevas formas de organizar a la clase trabajadora. La filosofía económica es la solidaridad y condena la lucha de clases, aunque no defiende ni a patronos ni trabajadores como clase ni como individuos, sino que protege la empresa como institución, como una unidad económica. ¿Sí? Dice que no hay lucha de clases, pero sí defiende la empresa. Habría que ver qué características se pueden tomar en cuenta. Las dos primeras asociaciones solidaristas que nacen en Costa Rica se dan en la Librería López y en la fábrica de chocolates El Gallito, siendo su principal función el ahorro solidarista. Los objetivos de la Oficina de Coordinación Económica, que posteriormente se constituye en el movimiento solidarista costarricense, son trabajar por la armonía y la cooperación de patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad para lograr el aumento de la producción y su equitativo reparto dentro de las normas de eficiencia económica y justicia social. Vean qué interesante. Trata de buscar, dice, el aumento de la producción y el equitativo reparto. Vamos a ver de que hay una empresa en Costa Rica, una línea aérea, que fue más allá de querer colaborar con la parte económica. Pero por supuesto, como en Guatemala hay empresas que yo les digo tienen, aunque no hay sindicatos, tienen muy buenos beneficios la clase trabajadora. Vamos a ver que en cualquier lugar hay buenos patronos, y por supuesto aquí vamos a encontrar patronos en Costa Rica, como esta línea aérea donde comparte sus acciones con la Asociación Solidarista de Trabajadores. Pero, bueno, vamos a continuar acá. Entonces, lo que pretende es que dice, bueno, vamos a crear nuevas empresas y esas nos van a generar mejor producción y las ganancias las vamos a repartir equitativamente entre patronos y trabajadores. O sea, la entidad solidarista va a beneficiar a patronos y a trabajadores. ¿Cuál va a ser la mecánica de estas acciones solidaristas? Está hablando quien inicia este proyecto en Costa Rica, el abogado Martín. La mecánica de esta filosofía consiste en una donación que realizan los patronos de un porcentaje total de las planillas, que deposita en un fondo de ahorro a favor de los trabajadores, una entidad solidarista. Y estos, o sea, los trabajadores, aportan una cantidad similar, creando con ello un patrimonio económico. O sea, la aportación del patrono y la aportación de los trabajadores, esa es la mecánica de la filosofía precisamente que tiene el movimiento solidarista. Y esos dos ingresos van a constituir el patrimonio económico. De ahí del patrimonio económico precisamente comienzan a hacer todo el proyecto. Bueno, también van a tener el ahorro personal, donde va a ser el primer beneficio de la clase trabajadora. Pero imagínense hacer un convenio. Bueno, hacer un convenio con las entidades bancarias, por ejemplo, con el Banco Central de Costa Rica, y posteriormente van a ver ustedes algunos beneficios que se crean muy profundamente. Pensamiento liberal se refleja al darle a la clase capitalista. Vean lo que dice acá, lo que yo les hablaba. Dicen, señores, no vamos a reñir con estas empresas, a ustedes con patronos, no vamos a ir contra la libertad de empresa ni el derecho a propiedad privada. Y es más, ustedes van a cumplir con un requisito que les requiere precisamente el pensamiento social cristiano,
la función social de las empresas. Con eso vamos a eliminar los abusos de explotar al trabajador. Pues eso está muy discutido. Podemos dejar únicamente de decir la función social de las empresas. En el segundo periodo, vean aquí hasta dónde llegan. Llegan hasta el gobierno de los Estados Unidos. Los dirigentes solidaristas, con el apoyo del presidente de Costa Rica y gestiones que hacen ante el doctor Arturo Morales Carrión, secretario auxiliar adjunto del Estado de Asuntos Interamericanos, por supuesto de Estados Unidos, buscaron el apoyo del presidente John F. Kennedy y de su secretario de Estado. Plantearon que el ahorro solidarista era una de las fases para alcanzar el desarrollo de la sociedad solidarista y que había que luchar por alcanzar la justicia social por la vía de la cuota de la capitalización mayor a favor de la clase trabajadora. No solo en Costa Rica fueron a plantear, sino en todo el mundo. De ahí su carácter universal. Esta teoría económica llamada comúnmente capitalización universal pretendía incluir un nuevo impuesto al intercambio de mercancías entre naciones, especialmente entre países subdesarrollados y desarrollados, concebido como una cuota de capitalización laboral, la cual, canalizada a través de las asociaciones solidaristas, lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. Vean qué proyecto le presentaron. Señores, que el trabajador iba a ser capitalista, que el trabajador iba a tener enriquecimiento rápidamente. O sea, el proyecto era como para solucionar los problemas del mundo. Un proyecto pues con muchas alternativas, pero con muchas deficiencias también, porque si hubiera un modelo económico, seguro estaría en todo el mundo. Imagínense, aquí dice que iban a enriquecer a los trabajadores. Bueno, él sugirió que el creador de esto dice que el plan piloto era para Costa Rica, en el cual Estados Unidos adoptaría una política de precios para los productos costarricenses de exportación, que al contener la cuota de capitalización laboral resolvería el problema de eliminación elevada de la pobreza de los costarricenses y serviría de antecedente práctico para el establecimiento de un sistema de capitalización universal en el mundo. Asimismo, el presidente de Costa Rica, señor Mario Echandi Jiménez, había proclamado este principio en una reunión bilateral con Panamá, con el propósito, a propósito de las negociaciones relacionadas con los precios del banano, como un mecanismo compensatorio al deterioro de los términos de intercambio. O sea, como que no era muy viable los precios del banano entre Panamá y Costa Rica como estaba siendo afectado, y es donde el presidente de Costa Rica propone precisamente este impuesto de capitalización universal. Ya en 1961, en el segundo periodo del solidarismo en Costa Rica, aparece o crea en el Partido Acción Solidarista. Imagínense, van a tener un partido político. Claro, como fueron creadas, el movimiento solidarista fue creado totalmente apolítico, sino que era una solución para combatir o atacar la pobreza en Costa Rica, pero los resultados fueron nefastos. No lograron ellos precisamente lo que querían, llegar precisamente a la Asamblea Legislativa. Y el tercer periodo, la intervención de la Iglesia Católica, donde dice, bueno, señores, se recuerdan que cuando hablamos de la Iglesia Católica, cuando hablamos del sindicalismo, ellos proponían y decían, señores, deben de haber sindicatos mixtos. Ellos, los sindicatos mixtos, los consideraban desde el punto de vista que un sindicato podría ser integrado por patronos y trabajadores, cuando ustedes saben que los intereses pues, son diferentes. Ya la definición que nosotros tenemos en el 206 de un sindicato es muy clara y muy precisa. Bueno, este movimiento lo que trató, dijo, bueno, señores, si en aquel entonces, si en la historia nosotros, la Iglesia Católica, hemos pensado que la justicia social se debe buscar a través del respeto, del humanismo, como hablaban también los socialistas utópicos, que decían, señores, evitemos la lucha de clases, busquemos una solución de acuerdo al apoyo mutuo, a la solidaridad. Busquemos de que patrón y trabajador entiendan que sus problemas se van a resolver cuando cada quien pueda ceder donde le corresponde. Entonces, fue creada, dice,
lo constituye la incorporación activa y decisiva de un organismo de la acción de la Iglesia Católica Costarricense. La Escuela Social Juan 23, la cual fue creada en el año 1963, cabe señalar que aunque cuando el movimiento solidarista no tiene compromisos religiosos ni siquiera ideológicos, ha tomado principios de la doctrina social cristiana de la Iglesia, ya que coincide en muchos aspectos, por ejemplo, el respeto a la dignidad humana, el amor al prójimo y la búsqueda de la justicia social, entre otros. Este periodo de filosofía solidarista, considerándola una aplicación fiel de los principios cristianos de justicia social. A la vez, la escuela, por intermedio del movimiento solidarista, difundirá la doctrina social y los principios de solidaridad. Los empresarios crearán un clima necesario para la práctica de sus respectivas empresas. Para tal fin se funda en 1972 el organismo patronal solidarista, denominado Asociación de Empresarios Pro Justicia Social y Paz, con la cual se reorganiza a la clase patronal dispersa por los hechos de la década de los 60, entre ellos era la quiebra de los cafetaleros. Se incrementó tanto el movimiento solidarista que, vean, llegó a las empresas transnacionales. Alguien ahí que pudiera leer este último párrafo. Estamos en el tercer periodo del solidarismo en Costa Rica. ¿Quién nos lee esta parte? Jóvenes. Yoli, buenas noches. Sí. Solidarismo como un movimiento. Mira el último párrafo de arriba. Ok. Donde ya Se hay, incrementó. fíjese que el solidarismo crece tanto en Costa Rica que llega al capital extranjero. Pero quiero que leas para que nos quede grabado. Okay. Se incrementó tanto el movimiento solidarista, se experimentó a partir de 1979, logrando formar asociaciones solidaristas en empresas con capital extranjero, tales como, ahí le quedó mal, United Brands, Motorola, Bandeco, IBM, Columbia. McDonald's, Coca-Cola, Firestone, Pozuelo, Pfizer. Viviana Pozuelo, Firestone. Gracias, Lick. Vean, pues, lo que yo nada más quería dejarles yo aquí es decirles de que era tanta el auge que tomó el movimiento solidarista en Costa Rica que también las empresas transnacionales o las empresas internacionales o el capital extranjero también se incorporaron, crearon en sus empresas también estos movimientos solidaristas. Es importante, por ejemplo, cuando habla de Bandeco, por ejemplo, porque estamos hablando exactamente de las bananeras. Que acuérdense que las bananeras jugaron un papel importantísimo en la contrarrevolución de Guatemala. Y en Costa Rica formaron un papel importantísimo en la creación de las entidades del solidarismo, ya con finalidades precisamente de atacar los movimientos sindicales en ese país. Vamos a ver ahora por qué se considera el solidarismo como un movimiento preempresarial. Vean lo que dice, muy tajante él en cuanto a la clase trabajadora, y yo pues hay cosas aquí que creo que muy aventurero para hacer esos postulados, porque consideramos que pues, no es tan cierto lo que él puede manifestar. Martén, o sea, el creador del solidarismo en Costa Rica y en el mundo, estaba convencido que la miseria de los trabajadores era una consecuencia de su condición de asalariados. No creo yo que podamos decir que la condición de miseria era porque los trabajadores son asalariados. Por favor, la condición de miseria es la falta de trabajo en cualquier país del mundo. No puede ser porque éramos asalariados. Pues teniendo trabajo vamos a tener que cubrir las necesidades básicas en nuestro hogar. El problema es cuando no hay empleo. Eso genera pobreza y extrema pobreza. Pero miren lo que él dice. Él considera que la miseria de los trabajadores, la pobreza de los trabajadores,
era consecuencia de su condición de asalariados. Proponía su liberación, dándoles acceso a tener y administrar propiedades dentro del contexto de una economía de libre mercado, en la que el Estado tuviera una limitada intervención. Es lo que dice, señores, la solución ya la tenemos. Ustedes viven esas condiciones de pobreza porque son asalariados, porque únicamente tienen un ingreso mensual. Ahora yo les voy a mostrar que vamos a ser patrono de ustedes, vamos a hacer una asociación solidarista, esta va a crear empresas y usted, aparte de asalariado, va a tener una economía extra. Eso es diferente. Pero a decir que la miseria y la pobreza es porque somos asalariados, pues asalariados puede ser alguien que gane 30,000, 40,000 quetzales actualmente, pero sí porque ven un salario. Todo no puede ser. En todo caso, el salario mínimo en ese entonces en Costa Rica que haber sido que no cubría ni siquiera las necesidades básicas. Pero más aún interesante, vean la crítica que él hace en el segundo párrafo. Martín afirma, o sea, el creador del solidarismo en el mundo, afirma, vean lo que dice, que las injusticias y las desigualdades sociales no son producto del capitalismo, sino del desigual acceso a la propiedad. Eso es complicadísimo, ¿eh? No le eche la culpa que las injusticias y las desigualdades sociales sean producto del capitalismo. Aquí no hablé de problemas de carácter social, la falta de empleo, el abuso en contra del trabajador, salarios mínimos inapropiados. No, este costarricense está indicando de que por favor no culpemos al capitalismo. Bueno, no sé a quién haríamos que juzgar, sino que dice que el desigualdad acceso a la propiedad privada. Bueno, señores, ¿hasta dónde quería llegar el señor con sus teorías? Ven cómo va cambiando conforme el auge que han tenido precisamente ya las asociaciones solidaristas en el mundo. Comenzó buscando la solidaridad como un mecanismo para solucionar problemas de pobreza. Ahora se atreve a decir que el problema no es el capitalismo, sino es la desigualdad, el desigual acceso a la propiedad privada. Yo creo que no pueden haber en el mundo solo patronos, tienen que haber trabajadores. Y él aquí se atreve a decir que deberíamos de ser todos patronos, ¿no? Pero no sé quién ejercería la fuerza de trabajo para producir. Considera que al convertirse en propietarias, las personas trabajadoras comenzarán a compartir el objetivo de su patrón. Bueno, dice que cuando ya ustedes sean parte de una asociación solidarista que tiene una empresa y que esa empresa al final le genere a usted ganancia, usted ya no va a pensar como trabajador, sino que va a compartir el objetivo de su patrón, que es el incremento de la productividad de la empresa, beneficiándose entonces con este desarrollo. Para esta doctrina, el incremento salarial provoca inflación y el uso de impuestos para el financiamiento de programas sociales que fomenta la corrupción. Declara que el sistema solidarista crea una nueva propiedad para los pobres, sin acabar con la propiedad de los ricos. Bueno, qué buena filosofía. Todo mundo con plata, todo mundo solucionado nuestros problemas. No hay que, eso sí, por favor, no vaya a solicitar incremento salarial, porque eso va a provocar inflación. Debe de callar para que no haya inflación. No deben de haber programas sociales porque eso va a crear la corrupción. Bueno, lo que él está indicando aquí, señores, es de que, por ejemplo, en el caso guatemalteco, actualmente la energía eléctrica, el gas y otros productos básicos tienen subsidios. Habría que quitarlos. Imagínense cuánto se dispararía la canasta básica. Pero bueno, son los postulados que ellos tienen. Si bien los postulados que inspiran el solidarismo se basan en la dignidad del ser humano, dignidad del trabajo, libertad, justicia y solidaridad, lo cierto es que en la práctica el sector empresarial costarricense en primer lugar y luego las transnacionales lo convirtieron en un arma del movimiento en contra del movimiento sindical. Como les digo, el movimiento nace muy eficaz, nace con muy buena proyección social, nace con todo lo bueno que el abogado quería participar. Pero ya viendo el avance que ha tenido y precisamente el apoyo económico que ha transformado precisamente
muchas de las empresas. Claro, estamos hablando de un número reducido de empresas, pues no estamos hablando de todas las empresas en Costa Rica. Porque en primer lugar se van a dar cuenta que en Guatemala ni siquiera quisieron colaborar, el sector empresarial ni siquiera quiso hacer ese aporte, porque decían, si la ley no me lo obliga, ¿por qué yo voy a hacer ese aporte? Y el primer inicio ni siquiera quisieron colaborar. Pero bueno, en virtud de ello, dice, a lo largo de su existencia, el solidarismo se ha constituido en un mediatizador, neutralizador y dominador de la clase trabajadora, pero de forma persuasiva y consensual y no a través de coerción abierta. Esta forma de encubrir sus intenciones y ganar a los trabajadores es potencialmente mucho más efectiva y peligrosa que el uso de la coerción abierta. En las intenciones y el antagonismo de los patrones quedan atrás. Esto se logra a través de un discurso propio, una oferta concreta de carácter económico, social, administrada como atractivo principal y un modelo organizativo que modifica los términos clásicos de reivindicación laboral y principalmente sustituye al sindicato como organización representativa de la clase trabajadora. La Unión Solidarista le asigna una tarea a la Escuela Social Juan 23 de capacitar a las personas trabajadoras y empresarios solidaristas. Asimismo, recibe el apoyo empresarial para desplegar una campaña entre las empresas bananeras de promoción solidarista con base a promotores que se dedican a organizar trabajadores y dar asesorías a las acciones solidaristas, labor que siguen ejerciendo en la actualidad dentro de la empresa y las fincas. El solidarismo tiene sus orígenes en Costa Rica, pero pretende extenderse al resto de países de Centroamérica, particularmente por aquellas transnacionales bananeras que realizan inversión tanto en Costa Rica como en América Latina. Eso se dio en Costa Rica. En Guatemala es interesante. Aquí en la primera etapa, un empresario, un gerente de una empresa es el que se anima a crear la primera asociación solidarista. Claro, cuando fue sustituido, desaparece totalmente esa empresa. Pero se van a dar cuenta que no quisieron participar en la primera etapa, no quisieron participar. Estamos hablando de 1961 al 65, gobierno militar en ese entonces. Acuérdense que 1965, 61, el Código de Trabajo, son gobiernos militares, y ven, no quisieron participar. En la segunda etapa, pues ya es otra diferencia. Pero vamos aquí hasta la participación de un presidente, que fue un agregado militar en Costa Rica, que conocía muy bien el movimiento, y que en un inicio quiso apoyar el movimiento, y posteriormente dice, no señores, sus asesores le dijeron, no podemos el solidarismo, porque nuestras condiciones de Costa Rica, nosotros, pues son otras condiciones, los intereses son diferentes del sector productivo, por lo tanto, mejor creamos el Banco de los Trabajadores. Pero en esto sí lo voy a pedir que nos apoyemos, ¿sí? Glency, etapa de la gestación, 1961-1965, historia, desarrollo histórico del solidarismo en Guatemala. Por favor. Se inicia el 26 de enero de 1961, cuando ingresa a Guatemala el señor Álvaro Portela Lumbreras, exsecretario general del Movimiento Solidario Costarricense, quien en febrero de ese año hizo contacto con la Cámara de Industria de Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el mes de mayo de 1961, se obtuvo de representantes de las empresas más grandes de Guatemala, entre las que figuran Empresa Fosforera, Carbugas, Enrique Novella, no sé, Cervecería Centroamericana, Sociedad Anónima, Novela y Compañía, entre otras. Un documento apoyando al movimiento solidarista y ofreciendo una ayuda económica para su difusión y promoción por considerarlo un proyecto beneficioso para las buenas relaciones obrero-patronales. A pesar de que más de 200 empresas estaban de acuerdo con el sistema solidarista, no consideraron de urgencia hacer inversiones y menos efectuar gastos sociales no obligados, como el aporte patronal que éste requiere. Sin embargo, el 31 de julio de 1961, el ingeniero Carlos Enrique Molina Muñoz, gerente de la empresa Carbugas, fundó un gran entusiasmo a la primera asociación solidarista de empleados, a pesar de tener solo 11 laborantes.
Al año, esta pequeña asociación contaba con 1.300 quetzales. Es bueno considerar lo que significaba esa cantidad de dinero. Ahí me perdí. Hace 27 años. La cual era propiedad de los trabajadores, y años después le informaron al señor Portela que los trabajadores de esta empresa que no tenían vivienda habían logrado construirla gracias al ahorro solidarista. Pero poco tiempo después, al cambiar de gerente en forma inconsulta y sin el debido respeto, este disolvió la asociación para depositar las cuotas patronales en el Banco de los Trabajadores. Vean qué interesante, porque con qué buena ilusión este gerente crea la asociación laboralista, solidaria, y al final la información que le llega a este Portela, que es el fundador de las asociaciones solidaristas en Guatemala y fue secretario de las asociaciones solidaristas en Costa Rica, le llega la información que vea qué buena función hizo ese ahorro solidarista, porque permitió que muchos trabajadores de esta empresa Carbogás adquirieran o construyeran su vivienda. Veamos esto lo que dijo el coronel Enrique Peralta Zurdia. El primer párrafo, Lick. Ahí donde dice el coronel. El coronel Enrique Peralta Zurdia asumió el gobierno de Guatemala en 1963 y por haber estado durante algún tiempo en Costa Rica, en la Embajada de Guatemala como agregado militar, conocía el plan Maten y simpatizaba con él, razón por la cual, al asumir el gobierno, no solo no estorbó el movimiento, sino que manifestó su apoyo moral. De ahí que a través del señor Félix Montes Córdoba y el coronel Carlos Bielman, gerente del comisariato del ejército, trataron de poner a funcionar el solidarismo en este centro, sin llegar a lograrlo por motivos que se desconocen, debido a la influencia que ejercieron los asesores del coronel Peralta Zurdia, y este dejó de ayudar a promover el solidarismo en Guatemala, y en cambio se decidió por la creación del Banco de Trabajadores, que en principio se pretendió llamar Banco de Prestaciones. Vamos a la segunda etapa. ¿Se dan cuenta? En esta nueva etapa solo Carbogás fue la primera asociación. Después los demás no quisieron participar. Pero vamos a la segunda etapa, porque en la segunda etapa también solo es una, y se da una finca de La Perla, Santa Delfina y anexos. Pero para que nos quede grabado, le voy a pedir a favor a Lenzi que nos lea. Etapa de consolidación, ¿verdad? Sí. El día 13 de junio de 1983, el señor Álvaro Portela Lumbreras, fundador del movimiento solidarista guatemalteco, recibió una llamada del ministro de Agricultura, ingeniero Leopoldo Sandoval, quien le indicó que el licenciado Jorge Arenas Menes y algunos finqueros deseaban concertar una cita para conversar sobre la filosofía solidarista, especialmente en lo referente a la armonía obrero-patronal y al desarrollo integral de los trabajadores. Fue así como el 27 de agosto de 1983 se fundó la primera asociación solidarista de la segunda etapa, o sea, la etapa de consolidación del solidarismo en Guatemala, en la finca La Perla, Santa Delfina y anexos. En 1985, en el mes de julio, se desarrolló en Guatemala un evento en el cual se constituyó la Federación Centroamericana de Uniones y Asociaciones Solidaristas, FEDECASOL. Bueno, si dieron cuenta, ya hablamos de Costa Rica, sus 3 periodos, hablamos en Guatemala, sus 2 etapas, y las primeras empresas en Costa Rica, hablamos de la empresa de la fábrica de la librería López, y hablamos de estos chocolates Gallito. En Guatemala, la primera realmente en Guatemala fue Carbogás, y la segunda fue precisamente en la finca de La Perla, Santa Delfina y anexos. Ahí fue donde se dieron. Claro, no nos vayamos a confundir que en esta segunda etapa dice que fue la primera de la segunda etapa, pero ya Carbogás ya había existido, aunque la disolvieron, pero fue realmente la primera asociación solidarista. Ahora les tenía varios conceptos, pero yo creo que este fue el que llenó más las expectativas para lo que hemos leído hasta este momento. Por favor, Glency Steffi González. El solidarismo es un movimiento económico-social
orientado a lograr la armonía y bienestar de los trabajadores y empresarios dentro de un marco de cooperación humanista, moral y democrático, que funciona a través de la formación de asociaciones solidaristas. Yo creo que la definición esta es la más clásica que nosotros podemos encontrar para ustedes. Orientado a lograr la armonía y bienestar de trabajadores y empresarios. ¿Por medio de qué? De la cooperación humanista, moral y democrática. ¿Y cómo va a hacerlo? A través de las acciones solidaristas. Si se dan cuenta, no está hablando, si usted ve la definición de lo que es un sindicato en el 206, ni siquiera parecido, no tenemos ni siquiera alguna similitud. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando de problemas de carácter económico-social. El solidarismo no está discutiendo de jornadas de trabajo, no está discutiendo de prestaciones laborales, es más, no está discutiendo de indemnización. Lo que le ofrece es un proyecto estrictamente económico, donde dice, en Costa Rica, pero en Guatemala no se puede hacer, pero en Costa Rica ha avanzado muchísimo. Claro que para Andrea, para Glency, para Walter, para Hugo, tener de serios trabajadores y que en su empresa existe una entidad solidarista y que ésta sea dueña de otra empresa y que al final de año usted le esté recibiendo los beneficios o las ganancias, los dividendos, las utilidades de esa empresa, pues usted está sumamente agradecido, pues, pero su carácter de trabajador asalariado no lo ha perdido, a pesar de que él diga que producto de nuestra miseria, de nuestra pobreza, es ser asalariados. Entonces vamos a ver ahora en qué hay solidaridad en la teología, en lo moral, en lo antropológico, en lo sociológico, lo jurídico y también en lo económico. Veamos la solidaridad teológica. ¿A quién más me quiere ver para que Glency descanse? Vamos, Leslie, Karina. Ok, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Donde dice solidaridad en teología. Sí. Ok. La encíclica de SS para León 13 Rerum Novarum, en la que declara los principios de los derechos y deberes de patronos y trabajadores, para dirimir con justicia todo conflicto entre las dos partes. La una tiene necesidad absoluta de la otra, porque sin trabajo no puede haber capital, ni sin capital trabajo. La encíclica de SS Papa Juan Pablo XIII, Máster en Magistra, se refiere a las relaciones entre la iniciativa privada, intervención de los poderes públicos, socialización y remuneración del trabajo, criterios reguladores de trabajo y salario, necesidades de adaptación entre el desarrollo económico y el progreso social, exigencias del bien común nacional e internacional, presencia activa de los trabajadores de todos los niveles, función social de la propiedad y el equilibrio entre los países desarrollados y subdesarrollados. Bueno, si se dan cuenta, pues ya la participación de la Iglesia Católica, la parte teológica, que ya la vimos, donde ellos participan precisamente, donde tratan de buscar una justicia social, la parte moral, la función social de las empresas, y bueno, tiene esta solidaridad, se puede dar precisamente. Él dice, señores, entiendan patrón y trabajador, porque de veras, una tiene necesidad absoluta de la otra. Vean lo que dice, que el patrono tiene necesidad absoluta del trabajador, que el trabajador tiene necesidad absoluta por parte del patrón, porque sin trabajo no puede haber capital y sin capital no hay trabajo. Vamos a ver la segunda, en lo moral. Solidaridad en lo moral. Afirma Marten, la desmoralización de las sociedades han sido a través de la historia la degeneración y la decadencia de ellas mismas. Esta teoría sostiene que no se puede construir una verdadera sociedad si no es sobre principios éticos y morales.
Entonces aquí, si hablamos del solidarismo, lo que está diciendo el señor patrón y trabajador, por favor, todos los problemas que hemos tenido desde la sociedad fueron creadas por ella misma. Toda la degeneración, la decadencia es producto de ella misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, para construir una verdadera sociedad, lo único que puede existir es el solidarismo en lo ético y en lo moral. Patrón y trabajador deben de actuar con ética, deben de actuar moral dentro del solidarismo. Veamos lo antropológico. Solidaridad en lo antropológico. La antropología, la ciencia que estudia al hombre desde sus más remotos orígenes, tratando sobre sus razas, lenguas, culturas y leyes de herencia y evolución. Las épocas prehistóricas nos han heredado casi todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo, conocimiento, sabiduría, religiones, idiomas, virtudes, vicios y enfermedades, entre otros. Bueno, ¿Continúo? pues sí, yo creo que sí, aquí estamos bien. Lo antropológico, ustedes, porque bueno, todo lo que nosotros hemos tenido en la parte, en la evolución que hemos tenido en las épocas, todos nos han dejado algún tipo de herencia, lo bueno, lo malo, el conocimiento, la sabiduría. O sea, las generaciones antes de nosotros dejaron una solidaridad que hasta el día nosotros la seguimos conservando, ya sea en lo bueno o en lo malo. Lo sociológico. Augusto Comte manifiesta que las sociedades es algo orgánico, pues tiene similitud con los miembros de un organismo natural. El menor daño, el menor trastorno en algún punto del organismo repercute sobre la salud o funcionamiento del conjunto. Bueno, aquí lo que estamos hablando es que definitivamente si la clase trabajadora está funcionando bien, va a funcionar todo el sistema. Si la clase trabajadora, el patrón no está funcionando bien, todo va a funcionar, pero dentro del solidarismo. Vamos a ver en lo jurídico y en lo económico. Okay. Solidaridad en lo jurídico. La solidaridad jurídica existe entre los socios de determinados tipos de sociedades y asociaciones. Solidaridad en lo económico. Todos en mayor o menor grado somos proveedores y clientes, los unos de los otros sin vernos ni conocernos. La prosperidad o ruina de cada uno influye en el bienestar o pobreza de los demás. Bueno, ahí estamos claros con esto. Los principios. Vamos a ver, bueno, me ayudas con los principios, por favor. Vean estos principios, tal vez los vamos a ir analizando brevemente uno por uno. Veamos por el tiempo. Por favor. Principios. Número 1. El objetivo común fundamental de trabajadores y empresarios solidaristas es el aumento de la producción para su distribución equitativa. Pues solo detenete ahí. Pues esos son términos, son principios muy generales, porque ya el derecho laboral en sí, ya no hablamos del solidarismo, sino del derecho laboral. En el aumento de la producción teníamos que nosotros analizar jornadas de trabajo, salarios y un montón de horas extraordinarias. Y la distribución equitativa, como estamos hablando de solidarismo, lo que dice, señores, creemos empresas nuevas y hay que producir. Y esa riqueza que estamos produciendo la vamos a distribuir equitativamente. Pero vea lo que dice, equitativamente. No está hablando entre los trabajadores, está hablando equitativamente entre patrono y trabajador. Continuamos. Número 2. Los problemas de distribución deben resolverse conjuntamente con los de producción. A la par de las garantías sociales, deben coexistir las garantías económicas. Bueno, todo lo que ellos quieren decir, señores, las garantías sociales, aquí el indubio pro operario no funciona porque dice, por favor, si quieren que respetemos las garantías sociales, ustedes respeten las garantías económicas. Continuamos. La riqueza debe producirse eficientemente y ya creada, distribuirse equitativamente conforme a normas de convivencia económica y social entre patronos, obreros y la colectividad que con ellos colabora.
Esta última debe retirar su porción por medio de impuestos técnicamente reglados cuyo producto se ha de invertir juiciosamente en obras y servicios públicos y en general en los fines del Estado. Imagínate, ya tenemos la plata, ya ganamos. Ya estuvo la producción, ya vendimos y ya tenemos nuestra ganancia. ¿Entre quiénes debe distribuirse según los principios del solidarismo? Entre patrono, obreros. Y el Estado, pues los impuestos que vamos a pagar, porque lo que creamos fue una empresa o varias empresas y vamos a pagar impuestos. Entonces el Estado, la colectividad lo vamos a traer a través de impuestos. Pero si se dan cuenta, no habla que nos vamos a distribuir las ganancias nosotros los trabajadores, entre patronos y trabajadores. Número 4. La lucha de clases debe eliminarse por medio de leyes y medidas justas y sustituirse por el solidarismo económico. Las huelgas y paros deben restringirse y gradualmente abolirse de modo total, conforme las instituciones y las leyes brinden remedio adecuado a los problemas que se pretendan solucionar por medios violentos. Los sindicatos obreros y patronales deben convertir su espíritu hostil en un principio de agremiación solidarista. Imagínate, o sea, tiene que desaparecer todo. Sindicatos, lucha de clases, reivindicaciones de carácter económico, social, señores, que desaparezca todo. ¿Por qué? No queremos huelga, no queremos medidas de hecho, no queremos nada. A lo que sí queremos es que nosotros seamos solidaristas, que pensemos más en lo solidario, en la cooperación entre trabajadores y patronos, y no pensemos en estar reclamando a otros trabajadores reivindicaciones de carácter económico social. Continuamos. Número 5. El auxilio de cesantía debe convertirse en un interés ahorrado en la empresa, adaptado a cada modalidad de explotación, cuyo pago al trabajador e inversión por este estarán debidamente regulados. Imagínate, dice, señores, no estén pidiendo indemnización, mejor ahorren mensualmente de acuerdo a los proyectos que tiene o el interés que tenga la empresa, y al final cuando usted se retire, pues se le van a dar sus ahorros. Y en algunas empresas también el patrón no está colaborando para incrementar su ahorro y todos los intereses que puede haber devengado. Pero no esté reclamando indemnización, mejor aprendamos a ahorrar, aprendamos nosotros mismos a producir. Número 6. El ser humano es libre y sociable. Tiene derecho natural a cultivarse y enriquecerse sin otro límite que el derecho ajeno. Tiene obligación a hacerlo en la medida indispensable para cumplir los deberes que le impone la convivencia social. Para hacer efectiva la obligación de adquirir cultura, existen las escuelas privadas y públicas y la enseñanza gratuita y obligatoria. Para hacer efectiva la obligación de adquirir patrimonio, debe crearse el ahorro solidarista en el seno de las empresas privadas y de las instituciones del Estado. Bueno, yo creo que ahí está muy clarito todo esto. Número 7. La iniciativa, la inventativa y la capacidad individual son el motor del progreso. La empresa privada con espíritu público es el desiderandum de la organización económica de la colectividad. El desarrollo económico racional requiere la dirección, inteligencia y democracia del Estado para que los esfuerzos individuales no se anulen recíprocamente. Número 8. El poder público no se usará para competir con ventaja con la iniciativa particular o suplantarla. Las empresas del Estado, cuando se consideren innecesarias, estarán sujetas a la acción rectificadora de la competencia o reguladas por sistemas de racionalización basados en el cálculo económico de costos y rendimientos. Número 9. Prácticamente está diciendo, Estado, usted no puede tener empresas. Déjenos a nosotros esa parte.
La empresa debe ser la institución ético-económica cuyo seno se produce en la riqueza, conforme a normas de eficiencia económica y justicia social. Debe ser protegida contra malos patronos y obreros, como la familia, célula social, está protegida contra malos cónyuges e hijos. Imagínate así como se protege la familia de malos esposos, esposas o hijos, así debemos de proteger nosotros el solidarismo. Número 10. Todo asalariado tiene el derecho y la obligación de acumular un patrimonio por medio del ahorro propio y con la ayuda de la empresa donde trabaja. Se declara que un ahorro contribuido por aportaciones iguales de la empresa y el trabajador, cuya proporcionalidad con el salario será fijado periódicamente de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas del país, sin que pueda bajar. Una vez establecido el plan, de un 10% de la planilla constituye una participación equitativa en términos del párrafo anterior y es un medio eficaz de lograr la desproletarización de los trabajadores. En Guatemala se aplica de un 3% a un 10% de porcentaje, más usado es el 5%. Bueno, elementos: trabajador, empresa y Estado. Ahora vemos las características, por favor. Son las que nos van a llevar tiempo. Usted vaya calificándolas de acuerdo a lo que hemos visto en materia laboral. Claro, tiene cosas muy positivas el solidarismo, pero hay cosas que verdaderamente yo pienso que van más allá de una ilusión, algo irreal, porque si el solidarismo era la solución de veras de los problemas en Costa Rica, pues no debería tener problemas. Si fueras la solución en Costa Rica, el solidarismo hubiese acabado con el asalariado, con la pobreza, con la miseria, como ellos dicen, pues entonces yo creo que sería un modelo que todos los países en América Latina y en el mundo los hubiéramos tomado. Van a ver que ellos hablan de generar empleo, pero ¿será que vamos a ser nosotros emprendedores de crear un nuevo empleo? ¿O será que le vamos a quitar el empleo a una empresa para sustituirla por una empresa que pertenezca a una nación solidarista? Pues entonces estamos generando desempleo para generar empleo, porque si fuera a generar empleo fuera fabuloso. Imagínense con que fuera la solución en los países, pues yo les diría: en Guatemala busquemos una ley donde las acciones solidaristas sean lucrativas y vamos para adelante para crear empleo, y eso va a solucionar los grandes problemas sociales que pueda tener Guatemala y el mundo entero. Pero creo que tienen mucha ilusión los tratadistas o las personas que se dedican a estas asociaciones, que por cierto las defienden muchísimo. Yo lo que veo es que hasta lo que hemos visto en este momento, jamás hemos visto que se discuta la contratación de menores, de mujeres, los derechos de las mujeres. No he visto las jornadas de trabajo, no he visto los regímenes especiales para la clase de trabajo, absolutamente nada. Solo se revela la parte económica, un aporte de la empresa, una donación de la empresa y el aporte de nosotros los trabajadores y crear riqueza. Eso es en concreto una asociación solidarista. Pero veo las características porque son interesantes, son interesantes. ¿Las leo, licenciado? Sí, Leslie, hoy te toca. Ok. Literal A, la libertad. No tiene compromisos políticos, religiosos o ideológicos. B, ingreso voluntario. Ingresa a la asociación solidarista quien lo desee, no se obliga a nadie. Tiene acceso a ella todos los trabajadores, promoviendo con ello la igualdad. Son democráticos, sus dirigentes son electos por sus propios compañeros. Trabajan ad honorem, en pro de la asociación y por lo tanto en beneficio de todos los trabajadores. D, son independientes. Cada asociación se desarrolla por sí misma, no tiene injerencia en los asuntos de la empresa y viceversa. Lo que las une son lazos de interdependencia, colaboración y confianza mutua. Son confiables. El trabajador no pierde ninguna de sus prestaciones de ley. Son participativas,
Todos los asociados tienen los mismos derechos y obligaciones. No importando su posición dentro de la empresa, tienen el mismo derecho de voz y de voto en su asociación, lo cual humaniza las relaciones laborales al tener todo un trato de iguales respetándose mutuamente. Son organizativas. En Guatemala se forman como una asociación civil no lucrativas, cuentan con estatus, reglamentos y mecanismos de control propio. Son creadas con una visión a largo plazo para desarrollar sus diversas actividades. Se crean comités que agrupan a los asociados, fomentando con ellos un sentimiento solidarista. Bueno. Ujú. Ok, solo que me perdí. Perdón, Lick, me quedé por la Te toca, Dani. I. Ahí está. Sí, son provechosas para el trabajador, el empresario, la familia y la nación, ya que promueven el ahorro personal y capitaliza a los trabajadores con el aporte de la empresa. Wow. Léeme este último párrafo. Ok. Entre las características más relevantes y particulares de las asociaciones solidaristas están el fomento del ahorro personal y la capitalización de los trabajadores por medio de un aporte patronal, porque unen sus fuerzas, sus esfuerzos y con ello son esos fondos, las asociaciones pueden hacer productivas inversiones en beneficio de todos a través de la creación de empresas periféricas, promoviendo con ello armonía, paz, prosperidad económica, desarrollo, estabilidad laboral, trabajo, justicia, equidad y bienestar general. Bueno, solo permitime. Solo quisiera ver esto donde dice en Guatemala, donde dice el G. Son organizativas. En Guatemala se forman como acciones civiles no lucrativas. En Costa Rica sí son lucrativas, en Guatemala no se permiten. Claro, en Guatemala tienen sus propios estatutos, reglamentos y mecanismos de control. Son creadas con una visión a largo plazo para desarrollar sus diversas actividades. Se crean comités que agrupan a los asociados fomentando con ellos un sentimiento de solidaridad. Vamos a encontrar cualquier cantidad de entidades, acciones civiles o entidades no lucrativas en Guatemala o entidades no gubernamentales en Guatemala y relacionadas con las acciones. Por ejemplo, les digo, en Guatemala, hay un sinnúmero. Por ejemplo, yo anoté algunas acá, por ejemplo, empresas. Por ejemplo, está la Acción Solidarista de Trabajadores de Empresas Tecumo S.A. Está la Asociación Solidarista de Trabajadores de Aviateca y Empresas Anexas, Asociación Solidarista de Trabajadores de Amedesgua, Asociación Solidarista de Trabajadores de Pío Lindo, Asociación Solidarista de Empleados de Convex, Asociación Solidarista de Empleados de Coranza, Asociación Solidarista de Trabajadores del Grupo Guatemármol y Anexos, Asociación Solidarista de Empleados de Tabacalera Centroamericana y Afines, Asociación Solidarista de Trabajadores de Ingenio Santa Ana y Empresas Anexas, Asociación Solidarista de Trabajadores de Embotelladora La Mariposa, Asociación Solidarista de Empleados de Sigma, Alimentos Guatemala y Empresas Anexas, Asociación Solidarista La Aurora y entidades conexas, Asociación Solidarista de Empleados de Diarios Modernos, Asociación Solidarista de Empleados de Servicios Agrícolas del Atlántico, Asociación Solidarista de Trabajadores de Aseguradora General, Asociación Solidarista de Trabajadores de Bimbo, Centroamérica, Sociedad Anónima. Si se dan cuenta, la mayoría de empresas que tienen entidades solidaristas no hay sindicatos. Claro, yo creo que hay empresas, por ejemplo, hay entidades solidaristas de empresas muy fuertes aquí en Guatemala que ofrecen más allá de lo que hemos hablado en clase, más allá de lo que ofrecen los costarricenses. En primer lugar, pues tenemos la ventaja en Guatemala que no son con fines de lucro, sino únicamente van a ser
para beneficio de la clase trabajadora. Claro, yo les digo, lo que no estamos de acuerdo es que sean contrarias o que sea con un arma que utilice el patrono para que no existan movimientos sindicales. Entonces yo creo que sí tiene sus cosas muy positivas, pero al mismo tiempo también tenemos de que la clase trabajadora, de conformidad con el 206 del Código de Trabajo, pues está lo que es un sindicato, que es contrario a lo que hemos estado hablando. Carolina, dame un minuto y te doy el tiempo. Vamos a ver, Leslie, Karina, García, hoy te tocó. Quiero que miren, estas empresas del solidarismo son bien valiosas. Estamos hablando de Costa Rica hoy. Vea qué pasa en Costa Rica. Por favor. Aquí. Ok. Empresas del solidarismo. Número 1, empresas de participación laboral. En esta modalidad, la empresa matriz ofrece la oportunidad al trabajador para que a través de su asociación solidarista adquiera acciones de la misma en determinados porcentajes. Por ejemplo, en Costa Rica, a empresa Líneas Aéreas de Costa Rica, LACSA, ha permitido a sus empleados adquirir el 32% de las acciones de esta compañía. En este caso, no se crea una nueva empresa. Número 2. Espérate, qué interesante. Porque en Costa Rica, esto lo que yo le decía es, estas líneas aéreas de Costa Rica ya le permitió a la acción solidarista adquirir el 32% de sus acciones. No crearon otra empresa, lo que se quedaron los socios con un porcentaje y dejaron que la acción solidarista lo sea los trabajadores y por supuesto el mismo patrono tengan a través de la acción solidarista ese porcentaje de acciones. Veamos esto porque ella menciona Guatemala, que yo tengo mis dudas porque no sé qué tipo de asociación hicieron ahí. Veamos, por favor. Número 2. Empresas periféricas de cogestión. En esta modalidad se crea una empresa por la iniciativa de trabajadores y empresarios, cuya propiedad es compartida en los porcentajes que ambos determinan de común acuerdo, por lo general con amplia mayoría de parte de sus empleados representados a través de la asociación solidarista, por medio de su junta directiva. Por ejemplo, Cementos Progresos en Guatemala tiene una empresa periférica cuyo capital está integrado así. 60% de la asociación solidarista, es decir, de los trabajadores, y 40% de la empresa matriz. Veamos la siguiente empresa, que son tres, empresas periféricas de propiedad laboral. Esta modalidad crea una empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, pero la propiedad de la misma, el 100% de los trabajadores representados a través de la asociación solidarista. ¿Qué es lo que pasa con la administración y dirección de las empresas del solidarismo? En las tres modalidades, la administración y dirección de estas empresas va a estar a cargo de los trabajadores a través de la junta directiva y sus respectivos comités, contando desde luego con el asesoramiento de la empresa matriz. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen sobre producción, administración, mercadeo, ventas, dada su experiencia. La creación de nuevas empresas por parte de las acciones solidaristas contribuye al paso más trascendental en las operaciones de esta, porque además de generar una nueva fuente de ingresos para los asociados, genera nuevas fuentes de trabajo para otras personas, contribuyendo así a disminuir el porcentaje de desempleo existente en el país. Yo les digo que eso es relativo, porque si esta fuera la solución, fueran políticas de Estado, fueran políticas de que ahorita que estamos por iniciar el proceso electoral en Guatemala, fuera la propuesta más grande que se hiciera por parte de los partidos políticos para generar empleo. Algunas acciones solidaristas han adoptado como política contratar los servicios de familiares de los asociados, a fin de contribuir a mejorar el presupuesto familiar y en general todos los beneficios de una u otra forma se trasladen a la comunidad en la que se desenvuelve. Vean qué interesante, porque también ellos pueden optar a decir, bueno, vamos a crear nuevas empresas, que esto se dé en Costa Rica y posiblemente en otros países, pero en Guatemala no lo permite por el sistema que tiene de asociaciones no lucrativas. Vamos a ver ahora el solidarismo como un dumping social contra el sindicalismo. Las asociaciones poseen el derecho de ejercer el comercio con fines de lucro,
lo que se permite en Costa Rica, pero no en Guatemala. Administrar la cesantía, bueno, ya su despido, su retiro, un derecho que está vedado a las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque ninguna organización sindical tiene que ver con el proceso de su retiro, de su indemnización. En todo lo contrario, una acción solidarista donde vamos a tener un ahorro que al final precisamente puede constituir nuestra cesantía. Otro elemento fundamental es de que se trata de organizaciones bajo el control de patronos, toda vez que sus juntas directivas generalmente quedan en manos de empleados administrativos considerados de confianza de los patronos y los trabajadores de otras ocupaciones escasamente asumen puestos de dichas juntas, lo que violenta los principios de autonomía e independencia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Además de las funciones mutualistas, a pesar de que la ley expresamente se lo prohíbe, las asociaciones solidaristas asumieron y asumen en la práctica, ya sea de manera directa o indirecta, funciones netamente reivindicativas en las relaciones laborales y de negociación colectiva propias de los sindicatos. Lo que pasa es que en países como Costa Rica son ellos quienes organizan los comités de trabajadores para discutir la negociación colectiva. Y si tienen interés plenamente los patronos. Esto lo han realizado a través de los comités permanentes de trabajadores que en el Código de Trabajo permite que se formen en las empresas, sin la participación de sindicatos. A partir de ese momento, lo que pretendía ser una organización mutualista se convierte en un esquema evidentemente antisindical, porque va a cerrarle las puertas al sindicato como el representante de los trabajadores de la empresa. El arreglo directo consiste en un tipo de negociación colectiva regulada en el Código de Trabajo de Costa Rica. Para su negociación con el patrono se requiere que los trabajadores estén representados por un comité permanente de trabajadores, que en principio es nombrado mediante Asamblea General de los Trabajadores de la empresa respectiva, generalmente bajo la supervisión de los patronos. Son los promotores del solidarismo quienes usualmente organizan y convocan a los trabajadores para realizar las asambleas donde eligen los comités permanentes de trabajadores, mientras que los sindicalistas tienen serias limitaciones para entrar a las fincas a organizar a sus trabajadores. Imagínense, el sindicato no le van a permitir llegar a las fincas para organizarse, pero se recuerdan, el sindicalismo no solo va a tener el apoyo de la Iglesia Católica, sino va a tener el apoyo de la iniciativa privada. Y precisamente cuando vimos en Guatemala, se recuerdan que fue el ministro de Agricultura y unos empresarios del campo los que precisamente en la segunda etapa en Guatemala invitan precisamente al que era quien inició las asociaciones solidaristas en Guatemala para que les explique la filosofía del trabajo. Y ahí es donde nace precisamente en aquella finca La Perla, la segunda asociación solidarista. O sea, si se dan cuenta, mientras que los sindicatos van a tener esas limitaciones, estas asociaciones en Costa Rica tienen todo el apoyo, incluyendo Guatemala. Pero lo que pasa es que en Guatemala, al no ser no lucrativas, tienen demasiadas limitaciones. Esta particularidad da como consecuencia que los comités permanentes carezcan de autonomía indispensable frente al patrono para la negociación de mejores condiciones laborales, con el agravante de que los arreglos directos no tienen el carácter de ley profesional. Se trata de acuerdos de menor cuantía que no tienen carácter vinculante para los patronos. La suscripción de arreglos directos ha significado una considerable baja en las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras de empresa en las que fueron negociados, pero la mayoría de veces se limitan a repetir las normas que contiene el Código de Trabajo, con lo cual no contribuyen a aumentar para los trabajadores los beneficios económicos sociales, que sí se logran a través de las convenciones colectivas. Otra particularidad fue que en muchos de estos arreglos directos se reconocieron cláusulas a favor de acciones solidaristas, desconociendo la existencia de sindicatos. Imagínense, en ese mismo arreglo directo decía, bueno, que intervengan, ya se imagina cuando nos vayamos al 374 del Código de Trabajo nuestro, 375 y 376,
donde nos habla del arreglo directo. Si se dan cuenta, ahí no hay participación del sindicato. O sea, nuestro código sí recoge parte de toda esta propuesta en Costa Rica, porque nosotros también tenemos el arreglo directo sin la participación del sindicato. Hemos hablado que los conflictos de carácter económico y social también pueden ser trabajadores coaligados, pero escúchenme, no pueden aquí participar porque aquí en Guatemala son asociaciones no lucrativas, son asociaciones civiles. Inclusive me imagino que Cementos Progresa, por poderle dar participación a la creación de esa empresa donde participan ellos como empresarios y participa la asociación solidarista, tienen que tener un fundamento legal muy fuerte, porque todas las asociaciones en Guatemala son sin fines de lucro. Entonces no podemos crear empresa que está generando riqueza. Esta práctica dio como resultado una considerable baja en el número de convenciones colectivas en las empresas privadas. En la intervención de las asociaciones solidaristas en las actividades de relaciones laborales propias de los sindicatos evidenció la desigualdad en el trato de la legislación y el gobierno costarricense de estas organizaciones. Vean qué interesante. Ustedes van a ver que el siguiente caso, que lo vamos a ver hasta la siguiente clase por tiempo, se dio precisamente porque el gobierno de Costa Rica le ha dado tanta protección al solidarismo. Ya se dieron cuenta que pidieron la intervención de Estados Unidos, quisieron crear un impuesto a nivel internacional, quisieron desarrollar más allá de sus fronteras el solidarismo. Y Costa Rica ha tenido mucho auge en eso. Es más, hicieron la solicitud, las asociaciones solidaristas, de decirle a la Organización Internacional del Trabajo: nosotros representamos a los trabajadores. Vino la OIT y les dijo: no, señores, ustedes no pueden representar a la clase trabajadora porque ustedes también tienen, algunas están formados como patronos y trabajadores. Ustedes reciben directamente una parte económica y ustedes se dedican exclusivamente a producir riqueza, no a defender derechos de la clase trabajadora. Pero la misma pasividad, la misma falta de tener una decisión clara y precisa de la Organización Internacional del Trabajo, las asociaciones no lucrativas en Costa Rica han llegado al extremo de decir: la Organización Internacional del Trabajo ya nos considera a nosotros como representantes de los trabajadores. Es más, han participado en la discusión de los tratados de libre comercio en Costa Rica. Las asociaciones solidaristas en Costa Rica tienen mucho auge, tienen mucho apoyo. Inclusive cuando usted lee en cada gobierno de turno, apoya al solidarismo y no al sindicalismo en Costa Rica. Entonces yo le digo, hay denuncias. En Guatemala, por ejemplo, si nosotros vamos a tener, tenemos esa ventaja que el no ser lucrativas tienen muchas limitaciones. Pero por favor también debemos de considerar, por ejemplo, no sé, pues nada más la información hoy en la clase de la tarde, me comentaba un alumno que él tuvo conocimiento de una entidad que, vean, tienen un ahorro, pero como es un ahorro que lo tienen compartido patrón y trabajador, por ejemplo, si Andrea Michel le descuentan y dice: bueno, aquí vamos a tener, voy a tener un ahorro yo de mi salario, me voy a descontar 200 quetzales para mi retiro, para mi ahorro personal, también la entidad privada le deposita la misma cantidad. Ya cuando se retira dice que le dan prácticamente, aparentemente, el doble de lo que ella estaba depositando. No es el doble porque, sino que el patrono aportó una parte. Y eso, pues, de una u otra manera, yo creo que es aplaudible. También me hablaban, por ejemplo, que en uno de los bancos del sistema, la tasa de interés es sumamente elevada de todo este sistema de ahorro personal que se hacen a través de las asociaciones solidaristas, y ellas anualmente pues les están dando lo que les corresponde de intereses al capital que ellos están ahorrando, independientemente del derecho en Guatemala que tienen de las prestaciones laborales y la indemnización. Entonces, en Guatemala, para mí ha sido una función muy especial porque no pierden los derechos laborales la clase trabajadora y sí tienen estos beneficios adicionales de las asociaciones solidaristas. La crítica más grande es de que, si ustedes ven en todas las empresas que yo le leí y en muchas que ustedes conocen, no hay sindicatos porque precisamente el patrono de una u otra manera ha tratado de que las asociaciones solidaristas sustituyan
a un sindicato, cuando las funciones son totalmente diferentes. Entonces, pero hay cosas que, por supuesto, el sistema solidarista, pero nosotros tenemos que verlo en Guatemala. Por ejemplo, te imaginas, te retiras con tu indemnización más esta parte del ahorro, en que fue personal, pero hay una parte de apoyo de ahí del patrono. Y bueno, y otra serie de circunstancias. Yo les digo, tanto patrono que prefiere buscar cualquier otro beneficio a través de asociaciones solidaristas en Guatemala y no a través de sindicatos. ¿Me ibas a decir algo, Carolina? Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues fíjese que le quería contar de que yo estuve trabajando para una empresa que puso una asociación solidarista en simultáneo con la presencia de un sindicato. Bueno, entonces poco a poco, ¿verdad? Entonces podía ingresar a esta asociación quien quisiera, ¿verdad? Como usted bien dijo. Y empezaron los conflictos, claro, ¿verdad? Se oía que habían personas que estaban sindicalizadas y que no le veían ningún beneficio realmente en que les estuvieran pagando una cuota sindical contra lo que daba la asociación, ¿verdad? En ese momento había una tienda solidarista en la que se conseguían granos básicos a muy buen precio, más baratos que en la despensa. Exacto. Y el aporte económico que uno da, digamos, yo daba 5 quetzales y el patrono daba 5 quetzales más, que entraban a un fideicomiso. En este fideicomiso se generaban intereses por los 10, ¿verdad? A la hora que yo me retiré, a mí me dieron los intereses, bueno, lo que yo ahorré, mis 5 quetzales, ¿verdad? Pero los intereses sobre 10. Ah, muy interesante. Ajá, o sea, claro. no te dieron los 5 del patrono, sino los intereses que vengaron los 10. Los intereses que se generaron con los 10. Y el aporte del patrono quedó ahí para las siguientes trabajadores. Claro, ¿verdad? Y bueno, y al final de cuentas, la empresa se disolvió el sindicato y todas las demás consecuencias, ¿verdad? Sí. Fíjate que es interesante, yo te digo, yo en lo personal, lo que pasa es que en Guatemala rápido comenzamos a rivalizar. Lo que tú dices, el sindicato, como trabajadora, bueno, Carolina, ¿para qué vas a pagar cuota por cuota sindical? No te sindicalizas, al final de cuentas la acción solidarista tiene tienda de productos de consumo básico a menor precio que en cualquier otro lugar en Guatemala. 2, no sé si con ustedes, pero la mayoría tiene caja de ahorro, y aparte caja de ahorro de préstamo, donde, por ejemplo... Entonces, era en la otra empresa en la que trabajé, pues yo podía decir, bueno, mire, yo voy a dar, mi aporte va a ser de 2,000 quetzales, ¿no? Durante el tiempo que esté laborando con ustedes. Bueno, fueron 5 años que laboré en esa empresa, imagínense. Sí. Entonces, cuando me fui, me dieron mis 2,000 quetzales acumulados por 5 años. Los intereses que generar, dividendos sobre los préstamos que hacía la asociación a los empleados. Y durante los años había reparto de intereses. O sea, estaba bonita la cosa, a mí me gustó. Y si regreso, vuelvo a apuntar. No, fíjate que lo interesante es que hay cosas muy positivas. Y como te digo, no, la parte difícil es que yo te digo que el patrón no lo utilice como un arma para destruir el sindicalismo. Esa es la parte complicada. O que sí, nunca se forme, porque sí, esta empresa es una universidad privada. Sí, o que nunca no se forme. Tiene. Fíjate, por ejemplo, te digo, si te das cuenta, el inicio del solidarismo, este abogado en Costa Rica, pues sus intenciones no eran unas intenciones para perjudicar al sindicalismo, ¿sabes por qué? Fíjate que en la primera actividad pública que él hace, invita a las cámaras empresariales y también invita a la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, que era integrada por sindicatos y federaciones de sindicatos. O sea, él en un principio lo que pensó es decir, bueno, trabajemos todos juntos, aún sindicatos.
Pero ya posteriormente, cuando comienzan a trabajar, se da cuenta el patrón lo que la ha podido utilizar también para contrarrestar la política. Acuérdate que de los años 40 que ellos hablan, estábamos en conflictos sociales casi todo Centroamérica, ¿va? Nosotros estamos exactamente, si te das cuenta, en el 48, 47, 48, estábamos en una época de la revolución, después viene la contrarrevolución, mira cómo cambian Y las la situaciones. pura posguerra mundial. Sí. O sea, cómo van cambiando. Bueno, yo quiero tomar unos minutos nada más para dos cosas. La primera, el trabajo. El trabajo yo ya subí para que usted pueda subir su trabajo. Quedamos que era transcrita por su propia mano. Si usted ya lo tiene, ya lo puede subir. Eso me va a economizar a mí para poder yo hacer todos los análisis. Si usted no me lo va a hacer correctamente, por ejemplo, si no me lo hacen en el papel que habíamos quedado, si no lo hacen papel con líneas, pues lo vamos a tener que exponer, que sea unos 2-3 minutos. Y ya quedamos de que si usted no hace el trabajo por diferentes circunstancias, lo va a tener que hacer público. Bueno, vamos ahorita, Kevin. No hay ninguna pregunta con el trabajo. Ahí en Classroom ya les entendimos nosotros que la presentación es el 11 de octubre hasta las 23 horas con 59 minutos. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen ahí para poderlo hacer. Dime, Brito. Gracias, Lee. Buenas noches. Solo una preguntita. No sé si escuché mal o indicó que la tarea es en hojas con línea. Sin ¿O no? líneas. Sin. Ay, no puede ser. Si lo hiciste así, mi amiga, vas a tener que exponer. No, estaba comenzando. Pero Dale, repetilo mejor. Bueno, si no, yo sé que muchos de ustedes, y les quiero pedir que todavía nos falta más participación. Yo quiero cuando yo le digo, léame un artículo, usted está lista, y vean esto, vean aquí, dígame si no es interesante lo de solidaridad. Yo les digo, yo me preocupo por tal esto que me interesa que usted, el tamaño no importa, Kaylin, puede ser en carta, puede ser en oficio, pero ¿sabes por qué? Porque yo les dije a ustedes de que una de mis finalidades es que el día que ustedes estén en una audiencia y cuando estén las famosas repreguntas en una declaración de parte de una convención judicial, pues ahí no le da tiempo a uno de ir a la oficina, ¿ven? Ahí mismo usted tiene que grabar sus preguntas. Entonces comenzamos a escribir en blanco para que agarremos la línea y que no nos vayamos para arriba o hacia abajo. Pues si se recuerda cuando uno comienza a escribir en ese papel, a veces agarra para arriba, no va en línea recta. Y entonces mejor corregimos todo eso para que el día que ya sea abogada, pues ya esas repreguntas, esas preguntas adicionales, hasta bonitas, se van a ver ahí bien ordenaditas. Entonces también vamos a aprender esa parte. No crean que el ejercicio es para que también les sirva. Quiero hablar de las retrasadas. Quien lleva retrasadas con nosotros, por favor. Necesito dos cosas. Bueno, primero que paguen, va. Dos, porque ya mandaron por ahí la circular. Dos, quiero que el día del examen me anote su zona. Bueno, no, me anote su zona. Y especialmente que el día de mañana, de 9 de la noche a 10 de la noche, vamos a hacer un repaso con el licenciado Ala. Yo siempre soy de la idea que cuando el estudiante participe en clase, pues de veras, a mí no me pesa apoyar y ayudar. Me duele cuando alguien pues, no asiste a clases y todavía quiere discutir y no. Y otra cosa que con el dolor de mi corazón, pero saben que yo colaboro y los apoyo en todo. Pero, por ejemplo, lo que sí no puedo es... ¿Qué pasó, Mónica? No puedes hacer el intento de escribir recto. Yo los apoyo en todo. Lo que pasa que yo no les puedo dejar, por ejemplo, un trabajo en retrasada. No lo permite el reglamento. Vamos a ver, espérate, vamos a ver qué es lo que nos escribe aquí. Bueno, entonces, cuando falta 1 o 2 puntos, les soy honesto, yo me pongo a revisar pregunta por pregunta
y yo tomo decisiones, porque a veces digo yo, por ejemplo, hoy estábamos haciendo el examen, ¿no? Y había una pregunta ahí que era, por ejemplo, imaginemos que yo les preguntaba con cuántos trabajadores el patrono tiene la obligación de inscribir en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a los trabajadores para que estén sujetos al régimen de seguridad social. Yo puse, por ejemplo, la ley dice 3 o más, pero si yo le pongo 2, pero definitivamente 2, no, son 3 o más. Pero yo había puesto, por ejemplo, 5 o más. Y si se dan cuenta, 5 o más sería una buena respuesta. Entonces a veces digo, no, todo tengo que cambiar y traté de modificar las preguntas. Entonces yo muchas veces cuando a alguien me falta 1 o 2 puntos, me obliga a leer a mí las preguntas para que yo interprete una respuesta, porque puede ser que yo no fui claro, aunque yo le doy a usted, y por cierto, los de retrasadas quiero decirles que vienen igual de selección múltiple, porque me fallaron cuando les puse casos. Yo creo que ahí fallaron muchísimo con los casos. Solo déjenme ver aquí. Vamos a ver si es. Bueno, muchas gracias por... no, Rosalinda, ahí. Bueno, sí, por favor, ahí pagan ese, porque yo creo que mandaron una circular, ¿va? Tengo una pregunta, ¿los incisos también se transcriben? Sí. ¿Para qué me preguntaste, Bertito? Sí, ahora sí. Vamos a ver, Mónica, no puedo escribir recto, ya le hice línea grises y yo expongo a la Mónica, tenés que escribir en línea recta, ¿verdad que haces? Y por cierto, ya no me dieron respuesta sobre la revisión de mi nota. Es que quedamos de que íbamos a mandar. Mira, Kaylin, lo vamos a hacer, ¿oíste? Lo que sí te digo es de que normalmente califica el sistema, ¿oíste? No califico yo, sino el sistema. O sea, yo le doy las respuestas al sistema y el sistema es el que resuelve, ¿oíste? No es una calificación, pero creo que nos escribas nuevamente, pero más que si no lo hemos hecho, ¿oíste? Hemos estado en unos asuntos muy personales ahí, pero primeramente yo salgo bien de esos asuntos y ya me voy a preocupar un poquito más de eso. Se me pasó la asistencia, no, Pamela. Digo una pregunta. ¿Por qué medio debe mostrar la boleta de pago de retrasada? Fíjate que hoy leí que algún alumno dijo que la coordinación creo que aperturó en Classroom para que ustedes enviaran ahí para hacer los cuadros, ¿oíste? Parece que oficialmente ustedes tienen que trasladarla a la coordinación o no sé si a control académico. Por favor, mírate las circulares, Pamela, para no fallar en eso. Y si hay que mandármela a mí, pues mandémosla por Classroom. Vamos a ver, está bien. Buenas noches, disculpe, yo no puedo mandar mi asistencia, licenciado. Alicia, ahí pues, lo que pasa que, fíjate que, bueno, que ojalá que Dios esté ayudando ahí a nuestra amiga Dulce, que creo que está con quebrantos de salud, y por eso ella no nos ha apoyado mucho ahorita en estos últimos días, ¿eh? No es otra, pero miremos ahí cómo te apoyamos con eso. Lick, tengo una duda, ya que en la publicación dice que hay que pagar la retrasada y marcar la sección a la que nos asignaremos, pero el sistema no habilitó las opciones de excepción. Y ahí sí me la dejas complicada. Le voy a escribir yo eso. Buenas noches, licenciado. Dime. Sí están las secciones. Yo ¿sí? hoy hice lo de mi boleta y sí están las secciones. Adalys, por favor, revisas eso, ¿viste? Licenciado, buenas noches. Yo fíjese que yo la generé el día de ayer y pagué, pero no estaban habilitadas las opciones de sección. Mi amiga Adalys. Ni para la primera ni para la segunda. Tienes ingresado ahorita, tal vez, ¿oíste? Por la información que nos dieron. Mira a ver cómo está eso. No habría problema de que yo ya haya pagado anteriormente. Pero mira, igual me voy a buscar entonces, ¿cómo se llama? Con el coordinador, porque ayer fue que yo pagué y las 2 retrasadas, o sea, la primera, porque yo ya gané con usted, ¿verdad? Pero sí, la primera retrasada, pero no dio opción de sección. Pero tengo pendiente otra más de ahorita en la segunda retrasada, entonces, digamos, hice el pago de los dos, solo decía retrasada. Revisar porque Yolanda ahí ya nos dio una salida que ella verificó. Alguna anotación hacia ahí para no tener problemas tú a la hora de que te reporten la nota. Disculpen, ¿en qué página podemos generar la boleta?
mi amigo Kevin, tenés que entrar, y si no, al tener eso lo tenés que hacer ya. El examen es el día sábado. Vamos a ver en qué. Está bien, gracias. Bueno, y luego a Ana Francisca. Disculpe, fíjese que tengo una inquietud. Espero que oigan, perdí laboral en el semestre porque así me. Pero no la pagaste, Ana. Pues no tenías que pagarla porque, o si no, si fue conmigo, por favor me mandas para que no te la reporte. Porque si ya la ganaste y te reporto, vas a tener que hacer todo un procedimiento. Vas a tener, y si no has pagado, pues no hay ninguna pena, aunque solo me informas que no te reporte. Este es porque, bueno, entonces, tomo, mandame para que yo no te voy a reportar la nota, porque si no vamos a tenés que corregir eso después como con expediente. Con expediente. Pero mándamela, con que yo no te la reporte, creo que. Sí, lo que pasa es que ahorita se me puede olvidar que estoy en casa. Entonces escribimos para que mi asistente, porque todo eso me apoya el asistente que tengo, que es Ruth, ¿oíste? Ahí Yolanda nos está escribiendo donde podemos ver en relación a la pregunta. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque se nos fue el tiempo. Les cuento que ya nos pasamos 10 minutos. Pero bueno. Lick, una pregunta. Decime. Buenas noches. ¿Nos podría compartir los documentos que hemos visto? Le dije a mi secretaria, si no hoy, mañana, ¿viste? Ya los revisamos y se los hacemos llegar a más tardar mañana. Ok, gracias. Bueno, te cuidas. Bueno, jóvenes, pasen muy buenas noches. Acuérdense que el día viernes, por ser Día del Abogado, pues hay descanso para nosotros los docentes, ¿eh? Para que usted ese día lo disponga. Y de antemano, pues también quiero felicitarlos. Sé que faltan algunas clases, algunos años, algunas retrasadas que hay que ganar, pero yo de todo corazón espero que dentro de 3, 4 años, pues ya nos estemos tomando un cafecito, usted ya como abogado y notario ahí diciéndome, bueno, ya mire, Lick, ya estamos listas para el café, ya aquí está, ya también somos abogados, ya somos sus colegas, hoy. No tienen la idea de la alegría que me va a dar eso. Así de que también ustedes, si son estudiantes de Derecho, feliz día del abogado, y el día viernes pues tienen descanso para compartir con la familia. Gracias, Ahí. licenciado. Feliz día del Feliz noche. Feliz noche. Pamela, ¿querías hablar? Gracias, Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Dios te cuide. Feliz noche. Adiós, Karen. Mónica. Gracias.